Hoy quiero hablarte de ese lugar extraño en el que muchas veces nos encontramos. Ese momento en el que ya no eres lo que fuiste, pero todavía no tienes claro quién eres ahora o hacia dónde va tu vida. Es como estar en un aeropuerto esperando un vuelo que no sabes a dónde va. Puedes llamarle transición o, como lo llama uno de mis mejores amigos, punto de inflexión. Para algunos está muy claro, ¿no? Como él, por ejemplo, él sabe cuándo empieza y cuándo termina una etapa en su vida. Pero para otros, como en mi caso, es como un in-between, el inicio y el final de una etapa vital en el que quizás no te estás dando cuenta de que eso está sucediendo y que es ese espacio entre soltar lo que fui y abrazar lo que estoy siendo. Si resuena contigo, pasa adelante y siéntate cómoda. Yo soy Eva Herbert y bienvenido a un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Yo creo que este sería como la continuación del episodio Soltar lo que fui, abrazar lo que soy, porque hay un espacio entre esos dos lugares, ¿no? Como primero está esto que yo reconozco que ya no soy, ¿no? Esa etapa que puedo mirar hacia atrás y decir, no, es que ya yo no hago estas cosas, ya yo no me relaciono con estas personas, ya no me gustan estos hobbies, estas actividades, pero estoy descubriendo algunas cosas y todavía no me siento lo suficientemente segura o clara de lo que está pasando en mi vida. Entonces, es como ese cliffhanger entre una cosa y otra. Y y a veces estamos ahí, ¿no? Y yo creo que he vivido ahí varias veces. Cuando me gradué, cuando me mudé a una ciudad nueva, cuando empecé un nuevo trabajo, cuando terminé una relación, cuando murió alguien que amaba. Y quizás tú puedes relacionarte porque muchas veces estos eventos incómodos que la vida nos trae nos colocan en esa posición en la que nos toca replantearnos dónde estamos, quién estamos siendo en ese momento. Y no vamos a entrar tanto en el quién soy, porque yo sé que es una pregunta muy difícil de responder, pero sí creo que es importante como darse cuenta de la etapa en la que uno está. Tiene que ver con la conciencia, con el adquirir esa noción de qué me está pasando. Y quizás no es que empiezas de cero, pero sí que te replanteas lo que has vivido y si quieres seguir así o si quieres algo distinto. Y ahora con la maternidad me volvió a pasar. Yo veía muchas mujeres diciendo que se estaban encontrando después de ser madres y yo estaba muy atenta, buscando esa nueva Eva, pero la verdad es que uno se puede perder buscando ese quién quiere ser en lugar de estar presente con quien estás siendo en este momento. Y al final estar en ese in-between, en ese punto en el que ya no eres lo que fuiste, pero todavía no sabes del todo quién eres, también puede tener algo hermoso. Yo creo que es un recordatorio de que los momentos presentes, aunque sean incómodos o inciertos, un día van a ser parte de nuestros good old days. Aquí viene un spoiler alert del tamaño de una catedral. A mí me encanta una frase en The Office que Andy Bernard menciona en las últimas temporadas que dice, I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them. O lo que es en español, ojalá hubiera una forma de saber que estás en los buenos viejos tiempos antes de que realmente los dejes atrás. Y es una frase que para mí explica justo lo que nos pasa cuando atravesamos esa etapa de transición, ¿no? Estamos tan ocupados en resolver, en redefinirnos, en adaptarnos, en hacer las cosas que nos toca hacer, que se nos olvida que este momento, con todo y sus retos, algún día probablemente lo miraremos con nostalgia. Y, y eso, aunque duela o sea confuso, pues merece la pena em, esta pausa, ¿no? Para detenerse, a saborearlo, a notar las pequeñas cosas que sí están bien, los aprendizajes que estás haciendo, los vínculos que te sostienen, porque el presente, incluso el incómodo,
también es parte de nuestra historia. Y créeme que no quieres darte cuenta cuando ya es demasiado tarde. Por eso esa frase a mí siento que me marcó y que ahora mismo trato, ¿no? De darme cuenta cuando estoy viviendo una experiencia, quizás esto en algún momento represente ese buen momento que viví, ¿no? Y mi psicóloga me lo dijo un día, porque respecto a esta búsqueda que yo tenía, casi como si fuera una tarea de colegio, ¿no? Yo la tenía demasiado clara y quería como encontrar quién es esa nueva Eva. Y ella me dijo, ¿y si en lugar de buscar a la nueva Eva, tratas de ser esta Eva que estás siendo? Y wow, o sea, qué difícil, ¿no? Porque al final hay etapas en las que te cuesta ir un día a la vez. Y por más que trates de decírtelo, ¿no? En la teoría suena fácil, pero luego ejecutarlo en la práctica es complejo, porque en la maternidad, por ejemplo, hay días en los que lo único que tú piensas es cuándo va a llegar la hora de dormir, necesito descansar. ¿Sabes cuándo este bebé se va a dormir? Y cuándo va a ser el momento en el que yo voy a estar en silencio o voy a estar sola conmigo o voy a poder estar horizontal, descansando, ya, ¿no? Y es precisamente esa búsqueda de pequeños momentos de placer, lo que estás tratando de tener, porque el cansancio, las pataletas y la rutina te pesan, ¿no? Y lo mismo pasa con diferentes momentos o etapas vitales, por ejemplo, cuando migras, ¿no? O sea, tú llegas al país nuevo y tú no estás en ¿quién soy en este nuevo lugar? No, tú estás preguntándote dónde voy a comprar la comida, cómo voy a pagar los servicios, mi cama será cómoda, quiénes van a ser mis nuevos amigos, a quién le voy a hablar, a quién le pido este favor que necesito. O sea, es un reajuste constante y claro que es fácil perderte en el día a día porque tu energía está ahí sosteniendo lo básico. Y yo creo que cuando entendemos, creo que la pirámide de Maslow es un ejemplo maravilloso que si no la has buscado, te recomiendo que la busques. Abraham Maslow es un psicólogo que nos enseñó en su pirámide de las necesidades, eh, básicamente de manera gráfica, como en la base de la pirámide está lo más esencial que un ser humano necesita, todas esas necesidades básicas, respirar, una temperatura corporal que te permita estar vivo, comer, descansar. O sea, si tú no tienes eso básico y a medida que tú subes en la pirámide vas a encontrar otras necesidades como la necesidad de amistad, de afecto, de autorrealización y aunque importantes, no son básicas. Es decir, un ser humano puede pasar su vida sin sentirse autorrealizado, puede pasar su vida sin tener amistades profundas. No va a ser una vida muy agradable que digamos, pero se puede. Entonces, em, cuando tú entiendes que es lo que está en la pirámide, lo básico, y que a veces es eso lo que estamos sosteniendo porque la vida se pone difícil, pues entonces eh, entiendes un poco hacia dónde apuntas, ¿no? La teoría de Abraham Maslow, probablemente hay muchas personas que no la apoyan, pero yo creo que a mí me sirve mucho y me sirve para explicarle a mis pacientes, por ejemplo, eso, como, ok, ya tienes esto, ahora vamos con esto otro, ¿no? Es como esa sensación, esa noción de estás sosteniendo lo básico. Hay momentos vitales en los que eh, pues sobrevivir es lo importante, ¿no? Cuando se muere un familiar y no sabes qué más hacer, oye, mira, comer, bañarte, ir a trabajar, o sea, levantarte a hacer lo que tú puedes hacer, porque es que la tristeza te arropa, el malestar te arropa. En el posparto es igual, o sea, tú estás tratando de hacer que ese bebé sobreviva y a ti se te olvida comer, bañarte, hacer cosas básicas. Entonces, aunque suene como esto lo debería saber cualquier persona, no, cuando tú estás atravesando un momento complejo, quizás no lo sabes y por eso es tan importante como mencionarlo, ¿no? Y obviamente en medio de esa rutina, cuando estás en el aquí y en el ahora, muchas veces se nos olvida sacar tiempo para nosotras, para preguntarnos cómo me estoy sintiendo, em, quién estoy siendo en este momento. Y no es el quién soy, esta pregunta que yo sé que abre como muchos debates, no en vano, filósofos se han dedicado por años a darle respuesta a esta pregunta que sigue sin ser respondida, sino a cómo eres hoy, ¿no? Yo siempre les propongo a mis pacientes un ejercicio que uso para trabajar la autoestima, porque
hay momentos en nuestra vida en el que ya nos sentimos listas para, ¿sabes? Ya tenemos nuestras necesidades cubiertas, vamos siguiendo en los escalones de esta pirámide y nos encontramos con que, oye, me quiero sentir segura de mí, ¿no? Quiero trabajar en quién soy, en valorarme más, en darme mi lugar, en sentir que soy valiosa. Y pues para eso usamos una guía para trabajar el autoconcepto que comprende 8 áreas de la vida que revisamos, ¿no? Entonces, digamos que en esta guía están comprendidas las relaciones, el diálogo interno, el cómo te tratas en los momentos altos y bajos, em, que aquí hago paréntesis, porque si no has escuchado el episodio a ti que estás pasando por un momento difícil, creo que también te vendría bien un poco para entender a qué me refiero con cómo te tratas en los momentos altos y bajos. em, Cómo es tu relación con tu cuerpo, tu productividad, tu concentración, tus decisiones, todas esas son áreas de la vida que nosotros revisamos y que no es un ejercicio fácil. O sea, créanme que cuando yo he tenido la oportunidad de hacerlo, porque trato de, en la medida de lo posible, hacer los ejercicios que le mando a mis pacientes a hacer para ver, ¿no? Cómo se siente, qué tan retador puede llegar a ser. Y este es un ejercicio muy retador. Y es muy retador porque es como sentarte frente a un espejo que no puedes esquivar. O sea, es tú sola con el papel tratando de decir cómo te sientes en tu aspecto físico, cómo te sientes, em, cómo lo ves, ¿no? Si lo valoras positivo, negativo, qué partes de tu cuerpo te gustan y qué partes de tu cuerpo no te gustan, cómo te estás relacionando con tus compañeros de trabajo, con tus amistades, con desconocidos, cómo es tu sexualidad, cómo es tu personalidad, qué aspectos son negativos para ti o positivos para ti, cómo estás ejecutando tus tareas cotidianas, cómo es tu funcionamiento mental, etcétera, etcétera, etcétera. Y es incómodo porque es como ir al médico. O sea, a nadie le gusta sentarse afuera de un consultorio, en una sala de espera, a esperar, básicamente, ¿no? Tener que te manden a hacerte un chequeo, entonces ir a sacarte la sangre. Es desagradable, es horrible, lo sé. Pero después de que tú te haces ese examen, que tú entiendes, ok, mira, tenía la sangre así, esto era que tenía el colesterol alto, por eso estaba entonces haciendo esto, por eso me estaba pasando esto otro, que tú entiendes ya qué está bien y qué es eso que necesitas cuidar. Wow, la satisfacción es muy grande. O sea, cuando ya tú pasas esa tarea, atraviesas esa incomodidad, ¡uh! Es un alivio gigantesco. Y lo más bonito de este ejercicio es poder hacerlo, al menos con esta guía de autoconcepto, me pasa con mis pacientes que lo pueden hacer en un momento puntual, las que logran hacerlo, porque es un ejercicio muy complejo, la verdad, y luego años después poder revisar el contraste entre eso que pasaba en ese momento y eso que pasaba luego. Y esto me lleva a un testimonio que recibí hace varias semanas de una paciente que realmente me marcó muchísimo porque, bueno, estábamos a la espera de estábamos, ¿no? Porque yo me involucro muchísimo con mis pacientes, la verdad. em, a la espera de un resultado médico y afortunadamente todo salió dentro de lo mejor posible que podía salir. Y ella me manda un mensaje, una nota de voz contándome básicamente que estaba muy complacida con la terapia, muy agradecida por el proceso terapéutico y lo que me marcó fue que ella dijo que ella era una persona antes y una persona después de las terapias. Y, y eso me resonó mucho porque es precisamente así como yo veo el trabajo terapéutico. Es como si hay un antes y un después y a veces no nos damos cuenta cuando estamos en ese in between, cuando estamos en ese momento en el que estamos trabajando en las cosas que son incómodas, em, que estamos yendo a terapia, haciendo las tareas, que nuestra psicóloga nos dice cosas que no queremos escuchar y que hace también varias semanas les pregunté en stories como cuál era la última batuqueada que les habían dado, porque yo había ido a terapia y la verdad es que no me esperaba lo que me pasó, ¿no? Que yo fui como muy tranquila, ¿sabes? A esas sesiones de terapia que tú vas como, ay, hoy no tengo nada que hablar, hoy vamos como que a hacer un recap. O sea, lo que hicimos fue
un revolteado. O sea, mi psicóloga agarró y me dio una vuelta de 360. Y yo les pregunté a mis vibris en stories en Instagram, en una cajita de texto, ¿no? ¿Cuál era la última batuqueada que su psicóloga les había dado? Y hubo una beauty que me dijo que su psicóloga, después de 11 años, le había dicho algo que a ella la había incomodado y que había salido molesta. Y me marcó tanto porque lo entiendo. He estado ahí. He estado en ese lugar donde tu psicóloga dice cosas que son incómodas, molestas, desagradables, donde a ti te da rabia lo lo que te están diciendo, ¿no? Y, y a ver, creo que al final para eso es la terapia. O sea, eso es lo que hace que la terapia sea la terapia, ¿no? Porque de lo contrario sería como hablar con ChatGPT. Es esa confrontación lo que uno necesita en el espacio terapéutico, desde el respeto, desde la calidez, desde la compasión, desde la empatía, pero a mí me ha molestado lo que ha dicho mi psicóloga cualquier cantidad de veces en estos 17 años de terapia y me ha tocado revisar por qué me molesta tanto y es que la ira esconde tanta verdad, esconde injusticia, pero también esconde verdad. Y la sensación es que injusto que yo tuve que escuchar esto, pero ¿cuánta verdad hay en eso que me estás diciendo y cómo lo puedo adaptar a mí, ¿no? Incluso también puede ser un espacio para decirle a tu psicóloga que algo no te gustó o te incomodó. Ya dependerá de tu psicóloga decirte por qué dijo lo que dijo, pedirte disculpas si te ofendió, porque al final los psicólogos somos humanos y también cometemos errores y lo que pasa dentro del contexto terapéutico no es personal. O sea, tu psicólogo no te lo dice para agredirte, sino para que lo veas. Ahora, si tú sientes que es una agresión, tú siempre puedes poner límites. Y qué bonito es poner límites. Pero la confrontación es necesaria, ¿no? Es parte del proceso. Así que si a ti te ha molestado algo que tu psicóloga ha dicho, totalmente válido. Pero vamos a ir más allá, ¿no? Como, ¿a qué me molestó? ¿Qué es lo que siento que me confrontó? Porque yo creo profundamente que en la confrontación es donde está el crecimiento, es donde está el cambio. Básicamente, esa confrontación es la que hace que tú puedas molestarte, ¿no? Es la que hace que tú entonces quieras buscar qué es lo que estás sintiendo. Y esa ira tiene un mensaje y puede ser resistencia, pero también puede ser el punto de quiebre que necesitas para crecer. Entonces, si tú lo interpretas como una señal de que estás en un territorio incómodo, en un terreno nuevo, tú puedes elegir quedarte y explorar qué te está mostrando, porque muchas veces lo que más me molesta es lo que más verdad contiene. Entonces, en vez de huir, pregúntate, ¿qué de esto me está doliendo tanto? ¿Qué verdad incómoda hay para mí aquí? Y si sientes que lo necesitas, siempre díselo a tu psicóloga. O sea, ese momento también podría ser la excusa perfecta para abandonar, pero también podría ser para convertirse en esa puerta que abra tu siguiente etapa de transformación, de cambio. Y por eso creo que esas confrontaciones son importantes y muchas veces no nos estamos dando cuenta de cuando eso está pasando. Y eso que pasa en el proceso terapéutico, yo siento que pasa en la vida. O sea, la vida te confronta, la vida te resiste, la vida te hace molestar con situaciones de diferentes índoles. Y en el momento, cuando uno atraviesa el momento difícil, uno no se da cuenta de para qué es. No, porque uno está ahí sufriendo, pero cuando pasa el tiempo, tú puedes mirar atrás y decir, entiendo. Entiendo a qué se refería esto, ¿no? Y, y yo creo que en este transitar, ¿no? Tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estoy yendo? Y yo siempre quiero ir hacia un lugar en el que yo me sienta mejor. Quiero ser clara, yo no creo en eso de la mejor versión de ti. No me gusta esa frase porque, por ejemplo, la Eva de hace 10 años, con menos herramientas y más mecanismos de defensa, no era peor, simplemente era distinta. O sea, todos tenemos amigas que están en una etapa menos trabajada y no por eso son peores personas. Por eso es tan importante no juzgar el momento en el que estás, respetar tu ritmo, no compararte con nadie más que contigo misma, porque además es muy fácil compararse.
Pero lo más bonito de trabajar en uno mismo es que es individual, o sea, no te puedes comparar con nadie más que contigo. Aunque tú hayas empezado terapia en el mismo momento que una amiga lo hizo, como es en mi caso, al final nunca va a ser igual el camino, porque su historia no es igual a la mía, porque ella dejó de ir a terapia cuando yo seguí yendo y después cuando ella retomó ya yo no estaba, y así sucesivamente. Entonces, no te sirve de nada compararte, ¿ok? Y por eso es tan importante trabajar en ti, porque es tu ritmo y tus avances los que vas a ver tú en tu momento y en tu medida, porque cada quien tiene una historia demasiado única y es demasiado injusto medir el progreso en función de quienes te rodean. Entonces, creo que el entender que muchas veces cuando estamos cambiando tenemos esa resistencia nosotras mismas a cambiar, ¿no? Cuando en el proceso terapéutico nos confrontan, pero también cuando la vida nos confronta y entonces uno quiere como aferrarse a algo, ¿no? ¿De dónde me agarro? Ya no soy esta persona de antes, ya no me gusta la música que me gustaba antes o ya no disfruto los hobbies que disfrutaba antes y ahora hacia dónde voy, o sea, ¿qué voy a hacer? Y, y algo que no siempre nos dicen en el momento en el que nosotros estamos cambiando y evolucionando, sobre todo cuando decidimos, por ejemplo, ir a terapia, es que no todo el mundo lo va a celebrar y esa resistencia que veíamos que era interna también puede venir de la afuera. O sea, de hecho, muchas veces las primeras resistencias vienen es de quienes más cerca están de ti. A mí me pasó cuando empecé a ser psicóloga, que me acuerdo que me frustraba muchísimo, ¿no? Porque de repente tenía una paciente que me decía, ay, mi mamá me dijo que la terapia no me está funcionando, o ay, mi pareja me dijo que me estoy volviendo insoportable, que tengo que dejar la terapia. Y yo me acuerdo que lo llevé a supervisión y se lo contaba a mi supervisora con tanta preocupación, pero como ella es una dura y siempre tenía las palabras más sabias para mí, me dijo en su momento, Eva, cuando un familiar le dice a una paciente que la terapia no le está funcionando, que deje de ir a terapia, que se está volviendo insoportable, etcétera, es porque estás haciendo un excelente trabajo. Y yo me quedé como que, ¿what? ¿Cómo así? Y ella, claro, a la familia no le gusta que ella cambie, a las personas que la rodean no necesariamente les va a gustar que ahora ella pone límites, que ahora ella se protege, que ahora ella se cuida a sí misma primero. Y esto fue game changing para mí, o sea, me explotó la cabeza el entender esto, porque al final, cuando empiezas a cambiar, claro que los primeros que van a generar resistencia pueden ser quienes están a tu alrededor. Y es que cuando esa persona cambia, se torna incómoda la interacción porque ya no es como siempre. Y el cambio incomoda. Y nos toca estar listos para eso también. Entonces, cuando ahora una paciente me dice que su mamá le dice algo, lo que sea, pues ya entiendo que es parte del proceso y se lo hago saber también, ¿no? Con diferentes preguntas, etcétera. Pero al final eso nos ayuda a medir un poco el cómo se está reflejando ese cambio que tú estás haciendo y es una oportunidad para revisar si te gusta o te hace sentir cómoda a ti. Y no significa que lo estás haciendo mal, sino que el cambio incomoda y nadie quiere estar incómodo. A mí me pasó con mis primeros límites, o sea, yo recuerdo que cuando yo quería decir lo que quería decir, porque necesitaba establecer esos límites, era incomodísimo, era horrible, era como el corazón me palpitaba a toda velocidad y yo no quería lastimar a la gente. Y bueno, me atrevía a atravesar esa incomodidad, decía lo que tenía que decir y ya después era como que una calma inmensa después de haber atravesado esa incomodidad. Y yo siempre lo digo, atravesar la incomodidad marca una diferencia enorme. Y a veces nos quedamos de este lado porque es más fácil. No queremos atravesar la incomodidad. Nadie quiere, por eso es incómoda, para que la evites, para que no la vivas. Pero
el permitirte atravesarla es precisamente lo que te hace disfrutar de lo que viene después, de ese momento en el que obtienes lo que buscabas, el sentirte mejor, el tener unos vínculos que te respetan más, donde te sientes cómoda con cuanto das. Y ojo, quizás del otro lado no hay nada perfecto, pero sí es importante como el entender que del otro lado te espera algo que quizás es agradable también. A veces estamos muy centradas en lo desagradable del momento y no pensamos que algo va a venir. Y este episodio creo que lo he querido relacionar con esa búsqueda de esa nueva identidad que muchas veces estamos construyendo porque siento que en soltar lo que fui y abrazar lo que soy, que, que es un episodio que amé muchísimo, como que me quedaba ese espacio en el medio, ¿no? Como, ajá, y ese momento, ¿cuál es? Pues es este, ¿no? Es en el que vas como tomando decisiones que te van transformando y que quizás tú no te vas dando cuenta de en qué se va construyendo, pero que em, en el libro de hábitos atómicos de James Clear, que empecé hace poco, él mencionaba justamente cómo no es una hora de ejercicio que tú haces un miércoles, ni una ensalada un domingo, sino es ese sistema que creas para sostenerlo en el tiempo. Y cómo sostenerlo implica que tú tienes que creer que es parte de ti. Entonces, al final, tu identidad, eso que se está construyendo, está pasando con lo que tú haces cada día. O sea, las decisiones que tú estás tomando hoy van formando en cierta medida a esa persona que se está construyendo. Y por eso es tan importante mirar qué estás haciendo hoy y saborear esos momentos que podrían convertirse en esos viejos buenos momentos. Entonces, si hay algo que tú quieres hacer, como por ejemplo, quiero hacer ejercicio, bueno, ¿cómo puedes adaptar esa identidad para que eso funcione así? Y suena fácil, o sea, yo todavía no he llegado al punto en el libro en el que, ajá, ¿cómo es que se come esto? Porque yo tengo 17 años trabajando en terapia para alcanzar, por ejemplo, esta creencia de que yo soy una persona saludable y aunque lo creo, me ha tomado mucho tiempo llegar a este punto. Y como, ok, a partir de esa identidad, entonces yo tomo decisiones, pero cada vez que pasan unos días que no hago ejercicio es como que siento que tengo que retomar, ¿no? Y así sucesivamente, lo que quiero mostrarte es que esas decisiones que tú estás haciendo hoy pueden ser en un futuro hábitos, pueden ser en un futuro parte de tu rutina, pueden ser en un futuro parte de tu identidad. Entonces, si lo que estás haciendo hoy es parte de tu identidad, ¿cómo te sientes con tu día a día? ¿Cómo te sientes con lo que estás haciendo hoy? Y a veces estamos buscando esa explicación afuera, en que otros me digan, ¿no? Lo estoy haciendo bien, hacia dónde voy, una señal, una pista. Y la verdad es que buscar una nueva identidad no siempre es buscar algo afuera. A veces es mirar adentro y darte cuenta de que ya estás en construcción y que ese proceso, con todas sus incomodidades, vale la pena porque lo estás viviendo tú, porque la identidad no es un destino al que vamos a llegar, es un tejido que estamos entrelazando hoy y cada día con las decisiones, los hábitos, los límites y el amor que elegimos darnos. Espero que este episodio haya sido útil para ti. Si es así, me encantará saberlo. Mándame un DM por Instagram con tu parte favorita y te mando un abracito sentido. Será hasta la próxima. Bye bye.